Comenzó hace 200 años como una corriente propia. Si se escucha mal o me ven mal, me avisan, por favor. Me levantan la mano y Se avisan. escucha ¿Sí? perfecto, profesor. Muchas gracias. ¿Sí? Había comenzado allá en la época de la revolución, de la primera revolución industrial inglesa, con Jeremiah Bentham, uno de los utilitaristas por excelencia. Pero antes de hablar de historia, quiero mostrarles, quiero explicar un poquito de por qué estudiamos deontología, por qué esta división de deontología dentro de la bioética, ¿sí? Tres puntos, ¿tá? Tres puntos como para que lo tengan en claro y que no se mareen muchísimo. Ustedes me dirán, ¿para qué sirve? ¿Para qué me sirve a mí deontología? Ya me parece un poquito tedioso, la ética, la moral, puede gustar o no, pero bueno, porque el tema es en la deontología específicamente son criterios de acción, pero en un ámbito profesional. Y, opa, miren qué interesante tema, porque ustedes ya van a afirmar en las historias clínicas en el caso de que estuvieran o pertenecieran a una institución. ¿Mm? ¿Qué estudiamos? ¿Qué estudiamos? No se suele, hay lugares que no se los suelen incorporar, eso está pésimo, eso está mal. El acompañante terapéutico debe firmar junto con el médico, con el profesional y aparte con el psicólogo, con el resto de los profesionales como un profesional más. ¿Mm? Entonces, primer punto, deontología, criterios de acción en un ámbito profesional. ¿Qué estudiamos? Bueno, lo consideramos, como ya les dije anteriormente, una rama de la ética que se ocupa de regular los deberes trascendentales, ¿sí? Los regula, los trasciende, los convierte en preceptos, en normas morales y reglas de conducta, dejando fuera su ámbito específico los intereses propios, pero para aplicarlo a un interés mayor. Explicación. Toda rama del quehacer, ya sea médico, ingeniero, odontólogo, acompañante terapéutico, tienen códigos deontológicos. Los criterios de acción de un profesional. Un ejemplo para que le sea más ameno, ameno la cosa. Si por ejemplo ahora la profe Isabel, que está en el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, yo soy empleado de la Ciudad de Buenos Aires, me dice, tenés que ir al triage, estamos en emergencia, todos estamos de acuerdo, en emergencia sanitaria, tenés que ir al triage a tal hospital. Y yo digo, no, yo trabajo en el área programática del Piñero. Yo no me puedo negar porque tengo una norma deontológica de que en caso de catástrofes o de epidemias o pandemias como la que está arrasando el mundo, incluyendo nuestro país, yo no puedo negarme a hacer una función que como médico me corresponde. Ese sería un ejemplo deontológico para mi propio caso. Para el de ustedes tendrán sus distintas normas y todo lo que, si Dios quiere y mediante y las situaciones y las leyes cambien, se logre presentar un proyecto de ley, tendrán una matriculación y tendrán que regirse de acuerdo a lo que los colegios profesionales dictan. Tres puntos, el primero que es la deontología, el segundo que estudia, el tercero, bueno, la importancia se las dije un poquito más o menos ahora, ¿no? Constituye el conjunto de principios que regulan la conducta a seguir de los profesionales. Constituye el conducto de principios, el conjunto de principios que regulan la conducta a seguir de los profesionales en el ejercicio de la misma. Es decir, los guían. Reglas y normas, Dánico, muchas gracias a tu aporte, reglas y normas, pero es una obligatoriedad moral para garantizar una línea de procedimiento ético en beneficio del colectivo. Esto se sobreentiende, ¿no? Como les decía,
deontología, deon viene del griego, deon, ontos, lo que es necesario, el deber, y la logia, el conocimiento o el estudio, lo que es necesario para saber dicho estudio y dicha aplicación. ¿Mm? Vuelvo a recalcar, es una rama de la ética que trata de los deberes, especialmente de los que rigen actividades profesionales, así como el conjunto de deberes relacionados con el ejercicio de una profesión. Se habla de profesión porque la mayoría, arquitectos, ingenieros, abogados, terapeutas ocupacionales, están matriculados. Hay una matrícula, hay un rector, un exorrector y controlador, que es el Ministerio de Nación, a través de sus distintos colegios y distintas competencias, pero también debería haber un código deontológico en las artes, ¿no? Pero bueno, yo ese es un tema que no lo sé, les hablo de las profesiones y de los que tenemos matrícula. A su vez, a su vez, es parte de la filosofía moral dedicada al estudio de las obligaciones, ¿eh? O sea que no solo es un código de normas y procederes, sino también de obligaciones o deberes morales. La deontología también, en la teoría, en teoría es una ética normativa. ¿Qué significa una ética normativa? Bueno, porque pone normas, ¿sí? La cual existen ciertas acciones que se deben realizar. Y ahí ética normativa. ¿M? Y otras que no se deben realizar. Están las que se deben y las que no se deben realizar, más allá de las consecuencias positivas o negativas que puedan traer. Es decir, hay ciertos deberes que deben cumplir más allá de sus consecuencias. Para la deontología, las acciones tienen un valor en sí mismo. Tienen un valor en sí mismo, independientemente de la cantidad del bien que puedan producir. De acuerdo con la convicción de que hay buenas o malas acciones en sí mismas, ¿no? Se sigue el deber de realizarlas o de evitarlas. Una acción puede ser moralmente correcta, aunque no produzca la mayor cantidad de bien. Ejemplo. Hace muy poco tiempo, la semana pasada, ante un enfermo terminal, ante la pregunta, ante una requisitoria, no voy a contar si es paciente o dónde lo vi ni nada, porque voy a mantener la privacidad del quien me lo dijo, pero él me decía, me proponía qué pasara cuando, no, está ya con un cáncer terminal con metástasis en todos lados, decía sí, que había algo bueno para morir. Bueno, mi norma deontológica, yo juré no matar. Él está con una metástasis infernal y totalmente destruido, con una calidad de vida cero. Si tiene que poner números negativos, uno lo pondría, ¿no? Y decía, ¿por qué no aplicarías una inyección de potasio? O un exceso de morfina, en la cual la muerte, bueno, deontológicamente yo no juré no matar, ¿no? No andar. Ahora, otros miembros de la comunidad médica, sobre todo más los que están en las UCI, ¿no? En las unidades de cuidados intensivos o pacientes oncológicos o en o los que atienden en enfermedades neurológicas muy deteriorantes, ¿sí? Muy dolorosas, muy incapacitantes y que inclusive uno no puede mermar con la farmacología que tiene a la disposición, o al menos puede aplacar el dolor un par de horas o 4 horas como máximo, para el caso de la morfina dado inyectable o en forma sublingual. Para otros estaría bien, ¿no? Y bueno, está esto de lo que está bien y de lo que está mal. Yo juré no matar. Ahora, en Estados Unidos, se le dio un ejemplo nada más, existió el doctor, ahora ya falleció hace unos años, el doctor Kerbokian, que se lo llamaba el doctor muerte. Él sí aplicaba, ayudaba al buen morir. De hecho, en varios estados que no estaba regulada la eutanasia, él primero lo que hacía era formas más... sí, eutanasia. No me quiero meter con el tema eutanasia, eutanasia asistida o la distanasia, porque no es el tema de hoy, pero simplemente quiero darles el ejemplo, ¿no? Un ejemplo de lo que nos sucede a los médicos y a los enfermeros
en el quehacer diario, ¿no? Que siempre ante el dolor y ante la miserabilidad humana, que es comprensible, es muy comprensible, uno está, y de hecho yo la semana pasada fui interrogado y dije, ¿no me darías una inyección? Yo dije que no. Kevorkian en Estados Unidos, él tenía teorías interesantes, ¿no? Si bien había violado las normativas, las normas jurídicas de Estados Unidos y había cometido un error muy grave cuando a él lo juzgan, él estuvo 8 años preso, digo muy grave, ahora les voy a contar por qué, no por lo que hacía. Los pacientes se lo pedían, todos los pacientes se lo pedían, firmaban consentimientos y él ayudaba a este buen Bonit. Digo grave porque cuando va al juicio, Estado creo que de Nueva York, él niega ser defendido, niega que lo asista un letrado jurídico. Primer error, primerísimo error, ¿sí? Nunca dejen en el infierno no ser llevado por algún elemento de la abogacía. Jamás se nieguen de abogacía porque por más que sepan de leyes o crean que estén convencidos, jamás renuncien al consejo de un abogado. Y el segundo error fue que, a pesar de que la esposa llevó el testamento, era un hombre el que había ayudado, que tenía un ELA, una esclerosis, un Lou Gehrig, una enfermedad esclerosante muy, muy, muy deteriorante, que había firmado, que estaba de acuerdo en todo lo que Kevorkian le iba a practicar, la esposa también, los amigos, videos. Pero ¿cuál fue el segundo gran error? El segundo gran error de este doctor Kevorkian fue que él ayuda a matar a un paciente con ELA, con esclerosis lateral amiotrófica. Y justo en el mundo había un paciente famoso, ultra famoso con ELA, que fue Steve Hawkins. Entonces la fiscalía dice, usted está matando a alguien y en Inglaterra hay un jefe de cátedra que ocupa nada más y nada menos que en la Universidad de Oxford y tiene un Lou Gehrig de hace muchos años. Bueno, fue condenado creo que a 8 años de cárcel. Pero bueno, no me quiero distraer mucho en lo deontológico, que marca bien por sí mismo las acciones buenas o las acciones malas, y de acuerdo a lo que el individuo o los profesionales tengamos. Acá no, acá vas preso si cometes eutanasia, ¿sí? Sin embargo, las éticas deontológicas se vuelven cada vez más sensibles, por lo que les acabo de decir, a la necesidad de considerar las consecuencias globales de las acciones. Si, por ejemplo, mediante una mentira se puede salvar una vida humana, un ético deontológico puede reconocer una ponderación, puede ponderar los resultados de la acción. Ahora, no obstante, en estos casos se tienen en cuenta las consecuencias de la acción y el no valor propio de la acción, por lo que queda suspendida la deontología. Tiene muchas aristas y muchos costados, como ustedes podrán ver, muy, muy difíciles de interpretación. De hecho, se los resumo, ¿no? En filosofía, la distinción entre el bien y el mal es una respuesta de muy difícil resolución. Ustedes me podrán decir, no, pero el bien es esto, el amor, todo lo que ustedes quieran. Pero para la filosofía, el bien y el mal es de muy difícil resolución. ¿Mm? Los deontólogos, el deontólogo, son aquellos que consideran, o aquellos estudiosos, como rama de la ética, que consideran correcta una situación en la que más gente se afiela a sus convicciones. Una corriente deontológica, pero a la vez tiene que juzgar correcto a algo que es irremisiblemente que ocasionará que más personas actúen incorrectamente. Porque quién actúa correcto y quién incorrecto. Las éticas que pertenecen a este grupo se desarrollan a partir de un postulado humanista, antropocéntrico, o sea, con el centro en el hombre. Tienen un centro en el hombre, postulan una moral humanista. Ilustra
actúa sobre la política y el derecho. Esto orienta a persona y crítica con la finalidad de fomentar una sociedad libre, democrática y abierta. Existen dos principales tipos de deontología. Una deontología aplicada y una deontología prescriptiva. La aplicada nos habla de los deberes de la vida cotidiana, si se debe hacer o no lo correcto en alguna situación. Repito, la deontología aplicada nos habla de los deberes de la vida cotidiana, si se debe hacer o no lo correcto en alguna situación. Ahora, hay una deontología prescriptiva. Determina el comportamiento con base a las reglas planteadas necesarias para la convivencia. Les hablé al principio que el término había sido acuñado por Jeremías Bentham en su deontología, en la ciencia moral, donde lo define como una rama del arte y de la ciencia que tiene como objetivo actuar de forma recta y apropiada. Jeremías Bentham no está en los textos, se los hablo yo, pero es nada más para meternos en uno de los que más usó la terminología de deontología, o ciencia de la moral. También consideraba la base de este término que se sustenta en los principios de libertad y el utilitarismo. ¿Utilitarismo para qué? Para el placer. Para el hedonismo total. Él decía, cuanto más hedónica, después es un concepto muy discutible y que se ha demostrado que no, cuanto más hedónica y placentera es la sociedad, bueno, no puede discernir entre lo bueno y lo malo, no puede lograr disfrutar. No porque el hedonismo o el placer esté mal, pero promulgaba un hedonismo hipertotal. ¿Sí? El término que surge en el siglo XIX como una nueva forma de llamar a la ética, sin embargo, conforme fue pasando con el tiempo y se lo tomó como ética aplicada, para cada profesión específicamente. Y de ahí quedó la terminología deontología, ¿sí? Los deberes, ¿no? La ciencia que estudia los fundamentos del deber y de las normas morales, pero es como rama de la ética. Si encuentran una pregunta en el día del examen, ¿qué es esto? ¿Qué es la deontología? Bueno, es una rama de la ética. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Es difícil? ¿Se les hace complejo? Se entiende. Bien, bien, se entiende. ¿Se entiende? Se entiende, ¿no? Bueno, después en los grupos, en los talleres, los distintos profesores lo van a ahondar un poquito más con ejemplos. Yo me extiendo, permítanme que me extienda, ¿no? Más, pero bueno, es para darle algo más suculento en la cosa, pero en el examen va a ser solamente lo que esté en el Power o en la bibliografía que les hemos brindado y hemos subido al campus. Bueno, seguimos. Las normas deontológicas son incomprensibles sin la referencia al contexto o grupo social en el que son obligatorias, obviamente, porque estamos hablando de costumbres, normas, morales. Si no hacemos referencia a un contexto social, bueno, no lo vamos a poder comprender. La obligación, como obligación per se, se circunscribe este grupo fuera del cual pierden la obligatoriedad. Bajo el ojo deontológico se considera correcta una situación en la cual las personas están siguiendo sus convicciones, pero al mismo tiempo tiene que analizar si lo que provocará que más gente tome decisiones incorrectas. Ahí uno evaluará, ¿no? Éticos deontológicos, ya después vamos a tener los principios de ético deontológico, pero cabe destacar Emmanuel Kant, David Ross, Francis Kant, Emanuelo Kant, el sabio de Königsberg, que padecía de una neurosis obsesiva en su ciudad natal, que era la antigua Prusia. El power no debería ir pasando, no debería ir pasando porque esto solamente es para la introducción de la deontología, ¿sí?
El Power va a pasar ahora, alumna, cuando yo lo disponga, ¿sí? Lo que pasa es que quiero adentrarme, quiero darles algo más profundo de lo que es la deontología. No quedarme en un Power o leerles el Power, que para eso ni siquiera tienen que escucharme, ¿sí? Y que atentamente me están escuchando y casi 100 alumnos tengo en el graph acá. Bueno, Immanuel Kant, no les vamos a, de esto, de lo que estoy hablando, va a ser todo lo puntual y todo lo que se va a ver en los Power, ¿eh? No va a haber nada que esté en el examen fuera del Power o fuera de la bibliografía. ¿Está claro? Éticos, Immanuel Kant, del imperativo categórico, había que decir la verdad aún a costa de que uno perdiera la vida. Bueno, ahora hay muchas críticas, ahora hay muchísimas críticas hacia el imperativo categórico, pero bueno, ese es motivo de discusión filosófica que no es este acá. Les comento nada más porque fue uno de los primeros que habló de moral junto con el anterior, Jeremías Bentham, que para el imperativo categórico una acción es moralmente buena cuando se funde en un principio con cualidades de ser universal. Esto lo van a ver después cuando tengamos principios éticos, ¿sí? Ahora solamente queden con la universalidad. Podemos contar como un ejemplo la acción de mentir. Esta actitud es generalmente inmoral, ¿no? Todos consideramos que es inmoral. Pero si todos mintieran, la confianza general dentro de las sociedades se arruinaría y por consecuencia no es una máxima universalizable. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, pero si me están persiguiendo o si eh, tengo que mentir para salvar un amigo o un familiar, bueno, ahí uno podría violar el imperativo categórico con total justicia. Con total justicia. Les decía, primera alocución, primera vez que se menciona la deontología, lo hizo Bentham, en un libro que escribió que se llamaba La ciencia moral, lo publicó en París en 1832, porque lamentablemente no podía publicarlo en Inglaterra, que estaba prohibido. Con ello quería dotar su enfoque utilitarista el concepto de la ética. No quiero, bueno, Immanuel Kant ya se los mencioné, no se los vamos a preguntar ahora, salvo Kant, cuando después los distintos profesores le expliquen imperativo categórico. Y no me quiero olvidar de Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, un filósofo que para mí es muy trascendental, me gusta mucho. Era el hijo de judíos portugueses exiliado en lo que hoy es la República de Holanda, en la Holanda liberada de España, estuvo los Países Bajos en el yugo español, y era un centro de libre pensadores y de grandes filósofos. Y, por ejemplo, la primera obra de Galileo Galilei pudo ser publicada en Holanda, ¿no? Porque no era monarquía, era una república y bastante abierta. Sin embargo, no quiero dejarles de notar que Baruch Spinoza y se les ocurrió decir en una sinagoga y en debates filosóficos que el bien y el mal anidaban en el mismo hombre. Bueno, obviamente, los padres habían sido expulsados de Portugal, exiliado en Holanda. Este fue echado de su comunidad judía en la sinagoga de Ámsterdam porque, bueno, era inadmisible que el bien y el mal estuvieran anidando en la misma. ¿No? Cuando Dios no hace porquería, solamente hace cosas maravillosas. ¿Cómo puede ser el bien y el mal? Bueno, Baruch Spinoza sentó bases, una perspectiva, de haber separado la fe religiosa, la doctrina religiosa en un debate ético. En la crítica de la razón práctica, un libro que escribió él, da una fundamentación sobre las costumbres y habla mucho esto de lo que está bien y de lo que está mal. Anécdotas, ¿sí? Anécdotas que no quiero aburrirlos más con estos temas. Para el día del examen vamos a tener un tema que sí no quiero dejar de pasar por alto,
Las normas, los principios, las reglas y los códigos, ¿sí? Lo tienen en la bibliografía. ¿M? Las normas siempre prescriben o prohíben algo, y en ética se reconocen como hay dos tipos de normas perfectamente diferenciables entre sí: los principios y las reglas. Los principios y las reglas. Los principios indican algo. Ahora, Marina, me vas a pasar los power, así vamos. Antecedentes, tenemos acá Sócrates, que ya se los he mencionado, ya le he mencionado al principio como el primero de los filósofos antropocéntricos, o sea, el primero de los filósofos que indagan y preguntan por el hombre. Ahí Marina les está marcando: las normas siempre prescriben o prohíben algo. Hay dos tipos de normas: principios y las reglas. Los principios indican algo que hay que realizar. Prescriben en términos generales, no definitivos, como acá le dice. ¿Qué significa esto? Que prescriben. Bueno, que hay una situación concreta, que hay algo hay un principio vector, hay un objetivo en el horizonte que hay que cumplir. Las reglas, en cambio, están más mesuradas y determinan qué hay que hacer o no hacer. Son mandatos definitivos, son más concluyentes, y tienen más fuerza que los principios. Las reglas, como reglas, un ejemplo, las leyes. Las leyes. En cambio, principios, hay principios de ética, de deontológicos, hay principios morales, hay principios fundacionales, hay un montón de situaciones en las cuales indican algo para realizar. En cambio, las reglas no, las reglas es para cumplirlas. Cuando digo que en el principio algo hay que realizar, tiene distintos grados. Se prescriben en términos generales y no son definitivos. Son mandatos óptimos. En ningún caso determinan que hacer una situación concreta, tiene una considerable influencia sobre las soluciones. Ofrecen sí en algunos casos prácticos una viabilidad, pero ni de ningún punto de vista. Para analizar el caso práctico, podemos hacer un catálogo de soluciones. No hay un catálogo de soluciones para acá, como algunos pretenden. Los mandatos acá tienen la cosa imperativa, ¿sí? Normas, principios y reglas. La regla de oro: tratar a los demás como querrían que te trataran. Un principio del Talmud. Regla de plata: no hagas a los demás lo que no quiere que te hagan. Regla de platino: trata a los demás como les gustaría que los traten. Está bien, una disquisición, tanto de principios como de praxis. Pásame la otra, Mari, porfa. Códigos y principios. ¿Qué diferencia tiene? Bueno, el principio lo hablamos, puede o no puede estar escrito. En cambio, el código sí siempre está escrito. Código civil, penal, código contencioso administrativo, o los códigos de las normas, los códigos que puede haber en un club social: qué hacer, qué no hacer, cómo ser aceptado. Ahí les pusimos, además de cumplir una función regulativa, sirven de guía para los médicos y brindan información. Sí, la brindan, y mucho. Eh, los principios beneficencia, no maleficencia, autonomía, ¿sí? Son los principios con los que nos debemos regir en cuanto a la aplicabilidad en los códigos deontológicos. Sí son de cumplimiento estricto, y somos sancionados si no lo cumplimos. Estoy hablando de la parte médica, pero corre para todos los demás. ¿Sí? El de beneficencia: la obligación de actuar para el bien del otro, ¿sí? Para la concreción de una terapia, de una atención o de lo que fuere, y que el otro se encuentre en su total plenitud y podamos mantener una diada, un vínculo perfecto. No siempre se logra, pero bueno, es lo que uno tiene que intentar. El no maleficencia lo vimos en los procesos o en los códigos de Nuremberg, ya muy bien trabajado por el resto de los profesores. Abstenerse intencionalmente de realizar actos que puedan causar daño. Eso ya huelga decirlo.
Y la autonomía, algo que vamos a ver mucho la próxima semana, el respeto a la capacidad de la decisión de las personas. La autonomía tiene mucho que ver con lo que ahora, bueno, ya hace unos años está el consentimiento informado, que no importa el nivel intelectual o la capacidad cognitiva, bueno, si está muy deteriorado el entendimiento, habrá un tutor, un curador o un acompañante terapéutico que asista a la persona, y se le debe explicar en una forma muy clara y concisa. Es más, lo tiene que escribir y se lo tiene que llevar a la casa, ¿sí? Lo tiene que leer, pensar, se debe estimular a que pregunten, a que hagan las pertinentes preguntas sobre qué entendieron y qué no entendieron, y después, si está de acuerdo, que firma. Esto está para todos, ya lo vamos a ver en consentimiento informado más explícitamente, ¿sí? Y habla de la autonomía del paciente, si quiere o no someterse a tal tratamiento, o si quiere o no atenderse, es el derecho, o si quiere o no, cosa que me sucede mucho a mí, si quiere o no, la medicación que le voy a prescribir con todas las... No te duermas, Dánico, no te duermas que ya vamos. Voy a tratar de no ser tan aburrido. Y, es bárbaro. Y justicia, tratar a cada uno como quisiera que como corresponde. Eso lo vamos a ir viendo después en los talleres, la justicia de Rawls, de Thomas Rosa, la nueva ley de Rosa con doble S, que es una senadora americana, que está muy de moda actualmente. Pásame la otra diapositiva, si podés. Y responsabilidad. Todo principio, norma, código o lo que fuere, o todo quehacer deontológico tiene una responsabilidad. De hecho, yo tengo un castigo, y ustedes también, si cuando sean profesionales, cuando se reciban. La licenciada Antonella, Cabrera, las profe Antonella, Cabrera, Marina, también están regidas por los mismos principios y responsabilidades y las mismas matrículas. Una sanción viene primero por el colegio que nos compete y nos controla a nosotros, y después, bueno, si va a una vía ministerial o a algo que pase a civil o penal. La responsabilidad es concreta. Y esta responsabilidad se remonta a miles de años. Y el primer código de responsabilidad, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál me puede decir? ¿Cuál fue? ¿Tuvieron historia conmigo el año pasado? Ya no se acuerdan. El código de Hammurabi. El código de Hammurabi tenía múltiples principios y se regía por un montón de reglas. Inclusive hay un ítem que una vuelta se los voy a mostrar, donde había una pena económica. Una pena en ciclos de plata, se llamaba ciclos con S, ¿sí? Que era una unidad monetaria en Sumeria. O sea, el médico que fallaba tenía que pagar al que correspondiera. El esclavo, para el esclavo no corría la misma pena, o sea que ahí tienen un principio moral de la época. Para el patricio sí, para el esclavo no. Si me pasas la otra, Mari, te lo agradezco mucho. Imperativo categórico versus imperativo hipotético. El categórico hace alocución a Kant, a Immanuel Kant. Una autonomía empírica, principio absoluto de justicia, ¿sí? ¿Por qué empírico? Porque bueno, es previo a la autonomía empírica, porque está antes de que alguien emite una verdad. Kant era absolutista en este tema. El hipotético veo que pone posterior a la autonomía empírica, porque bueno, primero habría que ver las consecuencias o qué es lo que uno está dañando para poder mejorar, ¿sí? Uno tiene el categórico del imperativo absoluto de justicia y el otro el principio relativo de beneficencia. Esto a modo de diapositiva y para que el examen lo logren pasar
como descarto que lo van a pasar y lo van a aprobar todos y bien. Pero tiene muchísimas críticas, tanto uno como el otro. No es motivo ahora para meternos en esta crítica, porque si no terminaríamos a las 2 de la mañana, ¿sí? Pero léanlo, acuérdense de estos dos. La otra, por favor. Ética personal versus ética de la responsabilidad. ¿Mm? Ahí le dice que la ética de la responsabilidad es una ética secular y hace alusión a los deberes cívicos vinculado a una actividad profesional, ¿sí? Ahora, la ética personal está involucrada en el quehacer, no en el quehacer, sino en lo que profesa o lo que siente el profesional, ¿sí? O lo que siente. Muchas veces escuchamos barbaries o escuchamos cosas de decir, este no puede ser médico o ejercer. Perdón que hable de los médicos, pero es lo que más conozco, ¿no? Pero compete a todas las profesiones, ¿eh? A menudo se originan tensiones, sí, claro que las hay, tensiones en convenciones éticas entre profesionales y la demanda de la sociedad y entre distintas profesiones y en las mismas profesiones. ¿Cuál sería una tensión? ¿Cuál sería un ejemplo? Bueno, en una de las comisiones que tuve la oportunidad, gracias, la objeción de conciencia, gracias Marina, antes de hablar de objeción de conciencia, les doy el ejemplo de la anterior. En una de las comisiones, en la de la profe Isabel, daba un ejemplo de un paciente que con una diabetes, con un síndrome metabólico no compensado, se le debía amputar el pie, ¿no? Bueno, y el médico decía que lo mejor para salvar la vida era la amputación del miembro del. Generalmente uno empieza con los dedos y después termina con los pies, ¿no, Isabel? Estamos con esa disyuntiva. Lamentablemente uno lo ve frecuentemente, ¿no? Pero también hay la primera reacción del paciente es decir, no se me amputa nada, no se me amputa nada. Bueno, yo en mi pobre y pequeño quehacer médico he encontrado muchísimas situaciones, ¿no? En la cual un caso muy famoso, el del doctor Van Hoff, que en Mar del Plata, el fiscal Hoff, decidió que se respetara la voluntad del paciente y no se le amputó la pierna y el individuo murió. Bueno, ahí fue un fallo judicial en contra de todo lo que opinaban los médicos, que era, bueno, salvar la vida, ¿no? Lo que hemos jurado, pero bueno, la decisión del paciente fue de morirse. Ahora, yo he visto en una institución pública un médico que, pero esto fue personal, en la cual le da la instrucción a la enfermera de decir, bueno, el bárbaro no se quiere amputar, listo, no se le pasa nada, ni suero, ni nada para el dolor, ni nada, ni nada. Si el dolor va aumentando, va siendo intolerable, y ahí que me pida a gritos que le ampute. Eso está pésimo. Pero eso lo he vivido yo, lo he escuchado, lo he padecido. No me ha tocado a mí la amputación, pero sí escuchar a este energúmeno, ¿no? No respetar o no acompañar en el proceso doloroso de este individuo. Y la otra, que acá Marina nos ha puesto la objeción de conciencia, bueno, caso múltiple, ¿no? De ejercicio médico, personas muy religiosas, muy católicas, que no quieran practicar el aborto. Como esto queda para mucho debate, yo se lo dejo para leer, pero siempre les digo a todos y a todas que uno puede ser objetor de conciencia de tal o cual práctica, pero nunca debe dejar a la deriva al paciente. Jamás debe dejar a un paciente sin el debido recaudo, ¿no? Y dejarlo desatendido. Es más, para la psiquiatría es norma, para la psicología también, es derivarlo con otro paciente. Debe ser norma para todos, no todos la cumplen, pero si uno no lo quiere hacer, debe brindar todos los medios para que ese paciente o la paciente no, como acá me dice Sandra Ríos, no abandonar al paciente jamás, ¿sí? No abandonar al paciente y acompañarlo siempre y no abandonarlo, pero aparte decirle el profesional, o sea, de juntar
darle quién va a ser el profesional que lo va a atender. ¿Tá? La objeción de conciencia no es, no, a mí no me importa, me voy, es problema tuyo. No, 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 no. No es problema. Y de hecho tiene sanción civil. Y si esa acción civil logra conseguir un buen abogado, puede derivar hasta acción penal, ¿sí? Hasta la aplicación del Código 205, que es penal. En la ley 17.132 no se lo puede abandonar. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos, ¿se me han dormido? No, no me ha abandonado nadie. No, va todo muy bien. No ha abandonado nadie, van bien, ¿tienen alguna duda? Sí, yo tengo una duda. Tengo una duda. Dime, la otra vez dime. Vi Invasiones Bárbaras, me llevó el tema que la película... Buena película. Sí, como la recomendaron ustedes, me la puse a ver y me atrajo mucho por lo que hace el hijo con el paciente cuando le da la droga. Que acá no sé si se estila darle a un paciente para tener una muerte tranquila, darle heroína, creo que era. Morfina. Porque no sé si la eutanasia acá está permitida, porque hubo en un momento que la profesional le dijo, no hagan como que no me vieron. Cuando se lo llevan y hacen la voluntad debe para que estar el padre condenado en sea Canadá. muy feliz. Es una película vieja. Sí. Una dosis para deprimir el centro respiratorio. Y a ver a las psicólogas del grupo, mis profesoras, ¿quién tuvo un exceso de morfina ante un cáncer terminal? ¿Quién fue el maestro que tuvo un exceso de morfina ante un caso terminal del área estomatológica? Sigmund Freud. Freud. Tal cual. ¿Sí? Un consumidor de morfina. Pero padecía... Y más lo daba a los pacientes para que se mejoraran. Perdón, ahí te voy a corregir. La morfina hasta la década del 30 era legal, ¿sí? Sí. Era legal y era de uso. De hecho, los sucedáneos de la morfina se siguen dando, ¿sí? Y la morfina se sigue dando, ¿tá? Pero te digo, cuando te digo legal, era de muy fácil acceso junto con la cocaína en cualquier farmacia. Lo popularicé. El laboratorio más popular era Merck Sharp and Dohme. De ahí viene la palabra nuestra del lunfardo merca, ¿sí? Se conseguía en cualquier farmacia. Vamos a conseguir la merca. Del laboratorio Merck, el laboratorio americano Merck. Pero y bueno. Perdón, pero la morfina, yo estuve con mi mamá y había una señora al lado que le daban en el hospital, pero ¿es legal o no es legal en ciertos momentos ahora? Sí, porque pobre le daban porque había tenido un legal. problema en la pierna y no había nada que la calmara. Es legal. Es legal. Y si esperan un poco, ya van a tener, dentro de apenas 2 clases que termina ética, vamos a tener psicofarmacología. Y ahí la vamos a ver, ¿sí? ¿Está? Así que ahí vamos a verla en toda su plenitud. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. A ver, vamos para ir terminando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta más? Yo, profe, le quería comentar. ¿Me escucha? Yo tuve un episodio que me dieron morfina, pero era porque yo tuve una pancreatitis y era demasiado el dolor que sentía. Me tuvieron que aplicar 4 dosis de morfina, pedido por un equipo médico porque no es común eso. Sí, no es común, pero yo considero lo que es la vanguardia de todas las drogas, ¿sí? Y de drogas para el dolor, también los neurólogos. Sí, no, dolores traumatológicos son
no hace falta tener un proceso oncológico para morirse de dolor, y se indica y está indicado, está perfectamente indicado. Lo que más está indicado ahora, más que la morfina, es el fentanilo, que en Estados Unidos está haciendo estragos porque es 80 veces más poderoso que la morfina. Y 1000 veces más poderoso que la morfina, 1000 veces más poderoso que la morfina, es un derivado del fentanilo que se llama Zevia, con S. No se comercializa en la Argentina, pero sí en Estados Unidos. Y repito, 1000 veces más poderoso que la morfina, dosis equivalentes. Así que imagínense lo que significa el Zevia, que no es stevia, no van a confundir con stevia. No se vende en el país, no hay ningún problema. ¿Da? Isabel, ¿querés algo de stevia? Podemos conseguir a nivel del ministerio. Sí. A mí me duele el dientito. ¿El fentanilo no está prohibido? Sí, pues. Porque lo que yo vi, Para porque nada. cuando hablé de drogas, y... yo pensé que estaba prohibido también. Porque como sí, bueno, obvio, no lo puede conseguir, no lo puede conseguir cualquiera. Claro. Está legalmente, una cosa prohibida, pero otra no cosa se es consigue libre. en todos lados. Ahí está lo que yo no es solo para uso hospitalario. Por eso claro, no entendía. Solo uso hospitalario. No entendía y la si lo indica un dermatólogo, claro, si lo indica un dermatólogo, no estoy diciendo a nadie, o un pediatra, no se lo van a dar. Si indica un psiquiatra con fundamento y con las recetas de uso de psicotrópicos, que no son las recetas rosas, son las de uso psicotrópico, que son las triplicado, Isabel, exactamente, que ya te tengo que pasar por el ministerio a manguearte algunas, ¿viste? Para estar, que son por triplicado, ¿sí? Y hay Le traigo, que tener la firma registrada. No, por favor, yo la voy a buscar así firmo. Así no hay tráfico de recetas. Me había quedado con esa duda, si yo estuve leyendo y decía, no, que se tiene que sacar por ley, que no se puede ir a buscar, yo lo voy a buscar yo como cualquiera, que me duele algo y me lo dan. No sé el efecto que hace. No. En el momento vi que en esa película y lo que estás muy ansiosa, Fabiana, estás muy ansiosa. Si esperás, no te preocupes que dentro de 2 clases vas a ver efectos, reacciones adversas, farmacocinética. Te voy a aburrir con ese tema, ¿sí? Los voy a aburrir a todos. Solamente esperen, nada más, solamente esperen para dar opiáceos. Vamos a terminar con deontología, un pequeño tema nada más de 2 renglones, que es el razonamiento moral. Así podemos ya ir cerrando, ¿no? Lo tienen en la bibliografía, no, léanlo, no profundicen en ello, porque no es que vamos a... Esto es más para filosofía, ¿sí? Es algo más profundo, ¿no? Solamente en el concepto, y lo que le vamos a preguntar es que tiene 2 pasos o dos consecuencias. Un primer paso, o sea, para entender el razonamiento moral, es el principalismo, que es deontológico a priori, son las normas. Hay un primer paso, acuérdense, ¿con qué letra empieza? La P, paso, principalismo, ¿está? Las normas. Y un segundo paso, las consecuencias. Teleológico a posteriori, o sea, las excepciones son sinónimos. Primer paso, principalista, deontológico, son las normas. Segundo paso, las consecuencias. Nada más. Lo van a tener en la bibliografía, primer nivel, segundo nivel, qué hacer uno, qué hacer otro, es para filosofía. Yo considero, no sé qué consideran los demás profes, pero considero que no, que es demasiado con ese tema, ¿sí? Damos culminado a 50 minutos de hablar de deontología de la clase. Y estoy abierto a preguntas, no se me vayan todavía, a preguntas, a dudas. Las dudas farmacológicas, no estén ansiosos, no se pongan ansiosos, porque dentro de
3 martes los voy a aburrir y los voy a torturar. Les garantizo tortura, ¿sí? O sea que no no se preocupen qué hace, qué no hace, si respiro, si no respiro, o si en el parto me dieron té de guachuma. No se hagan ningún problema que las vamos a ver. Y sí, nos da el tiempo y nos da todo, vamos a agregar, esto no lo hablé con las profesoras que tengo acá, el profe Ubaldo no pudo asistir por un problema familiar, hasta les voy a agregar un tema, pero eso es nada más si nos da el tiempo de ver cannabis medicinal, ¿sí? Algo habíamos hablado de drogas, pero vamos a hablar de mitos, verdades de cannabis medicinal. Mejoralito para todo, no, Dánico, no, mejoralito no, que le revientan los riñones a los pibitos, ¿sí? Ni mejoralito ni las vitaminas C en caramelitos. Sí, el power se sube, no se hagan problema por eso. ¿Dudas, gente? ¿Dudas? ¿Qué pasó con lo de la semana pasada? No sé qué me pregunto. Usted no apagó la cámara hoy por lo que le dijeron la semana pasada, ¿verdad? ¿Cómo? De que se movía mucho. Si usted hoy apagó la cámara porque le dijeron la semana pasada que se movía mucho. Mira, ese es un tema personal que lo voy a hablar con la que me lo dijo. Eso no tengas ningún problema, ¿está? ¿Sí? Si apago o no apago la cámara es un tema de dinámica de la clase, ¿está? Ah, ok. ¿Listo? No, yo porque está bueno, yo ahora la tengo apagada porque tengo a mis hijos atrás cocinando y todo eso, pero está bueno el ver en la dinámica de la clase, está bueno. Sí, y mucho más bueno cuando sea la presencialidad. Cuando sea la presencialidad, la cosa va a cambiar rotundamente, ¿sí? Porque aparte de mis movimientos, también me gusta tomar exámenes todas las clases. O sea que en la presencialidad ustedes van a rezar a todos los dioses y al Buda que siga con la virtualidad, ¿sí? Pero no, apagué la cámara porque a veces estoy en un lugar incómodo y a veces necesito estar. Y no importa si me muevo o no me muevo mucho, gente, se tienen que ustedes preocupar en los temas de ética y bioética y sobre todo el que sigue ahora, que es muy complejo para el que no tiene una base de bioquímica. Y voy a tratar de hacérselo lo más amena posible y lo más agradable como corresponde, porque bueno, tampoco es la idea de que sean unos farmacólogos, ¿sí? Pero no, sí, mil disculpas. Terminemos con el tema de mi movimiento. Ya terminemos. Concentrémonos con la deontología, ¿sí? Que es lo que me interesa. Le hago una consulta, pero en general, por ejemplo, no vamos a hablar de farmacología ni nada, pero en general, como ATE, cuando usted dijo recién, tenemos como que nos cubre una pena si llegamos a abandonar un paciente o algo. Pero, por ejemplo, yo vi un caso que me pareció, que justo vi una película hoy y me quedó la duda. ¿Qué pasa cuando vos ves que el paciente tiene reacciones sexuales muy obscenas con vos que lo estás cuidando y vos tenés que decidir irte? Yo porque también estoy haciendo otro curso que es de cuidado de personas mayores. Entonces, me interesa saber la temática, porque el golpe, si vos sentís que es normal, todo bien, que es comprensible. Punto número 1, normal no es una conducta sexual desinhibida. Ahora, no es normal, hay que definir qué es normalidad. El año pasado vos fuiste alumna mía y yo expliqué que era normalidad, que era una estadística, pero ¿cuál es lo que pasa? Hay conductas esperables en cuadros demenciales, en deterioros cognitivos, en desinhibiciones, y ahí está el profesionalismo de uno de saber cómo avangar, cómo amenguarlas, cómo controlarlas, o a qué profesional recurrir para que, bueno,
eso no pasa a mayores, pero vos como futura profesional de salud te vas a encontrar con todo esto, ¿sí? Te vas a encontrar Claro, con porque estas hay cosas que, por situaciones. ejemplo, nos viene como a cuestionarnos, como ateo, como sea, yo no tengo experiencia, siempre digo lo mismo. Entonces, cuestionarme, bueno, con la carrera, cómo voy a hacer, qué plantearme. Por eso a mí me encanta escucharlos, me encanta y pregunto mucho, porque me parece que uno aprende preguntando y aprende, Seguro, supuestamente, seguro, sacando las dudas. A mí no seguro. me importa si mañana me toma 10 parciales, pero si yo en esos 10 parciales puedo responder algo bueno, ¿por qué no? Si yo después en la práctica es donde yo tengo que quedarme tranquila que voy a poder resolver el A mí problema. más que los 10 parciales, a mí mi objetivo, más que los 10 parciales, y es una directiva, bueno, ahora no lo voy a contar porque si no las profes, mis compañeras me matan, ¿no? Es que la clase les quede, ¿sí? Pero les quede para un futuro, no para este cuatrimestre y que zafen, que les haya motivado y que les quede, ¿sí? A veces hay temas que a algunos les puede aburrir muchísimo, a otros no, los temas éticos, filosofía, a mí me encanta, me gusta mucho, psicofármaco me apasiona, así que vayan preparándose en psicofármacos, ¿eh? Entonces, claro, lo que yo quiero es que no el cuatrimestre no le sea, viste, bueno, zafamos, listo, nos hicieron 10 preguntitas, chao, a la lona, ¿está? Pero no, sino que son los disparadores, por eso empezamos la clase el día de la introducción. Disculpen el ruido de fondo, no sé si lo escuchan, pero acá hay un cacerolero, hay una caceroleada impresionante, no sé qué ha pasado en la Argentina, me parece que por ahí está desapareciendo. Algo pasó, profe. Sí, está La desapareciendo Corte el país, nosotros Suprema. estamos hablando de bioética, estamos acá, pero Me bueno. parece que no va a haber clases por eso. Pero no me dejan escuchar, y eso que estoy con los Profe, auriculares. le hago una consulta, No se disculpen. escucha nada igual de todas maneras. Va a subir el power, que eso me ayuda un montón para estudiar. Logrado, sí. Bueno, Acá cuando Marina ya les explicó que tarda un tiempo, se los vamos a decir, los power y la clase. muchas gracias, charla. profe. No, por favor, al contrario, eso, y es como la bibliografía que hemos tratado de hacérsela lo más comprimido posible. La profe Isabel ha mandado unos videos maravillosos, Antonella también, y tratamos de Muy buenos el video cuando dice, haz bien, no importa a quién, pero haz bien de la manera y trata como, no me sale justo, no me pongo nerviosa. Como te gustaría que te traten a vos. Que te traten. Entonces, si yo voy a trabajar con alguien, tengo que trabajar de la manera que yo mañana voy a ser adulta y me va a gustar que me traten. Esa es mi filosofía de vida. No podemos tratar a otro. Muchas veces las instituciones se lo van a encontrar, buenas noches Liliana, acá están mandando despedidas, se van a encontrar con instituciones perversas, literalmente, perversas, con jefes, pero brutales, en las cuales se van a cuestionar o les van a exigir cosas. Y bueno, lo poco mucho que hayan asimilado de lo que les estamos transmitiendo, humildemente en mi opinión, más lo que las profes van a profundizar en sus distintos grupos, va a quedar en ustedes, pero bueno, los mandamos, no quiero ser como un mensaje cristiano que los mando, viste, como ovejas ante lobos, pero sí, hay obras sociales de terror y hay clínicas e instituciones que también huelgan decir que pueden llamarse clínicas, ¿está? Por eso hacemos mucho hincapié en lo que es la bioética y ética. Gente, ¿alguna pregunta más? Subimos el power y grabamos las clases. Así que les digo adiós y bueno, gracias por su presencia. Y gracias compañeras por asistirme. Muchas gracias, profesor.